Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría. Vamos a ver los teoremas fundamentales en el triángulo. Entonces vamos a indicar cuál es el primer teorema. Coloquen ahí conmigo, ¿ah? Coloquen teorema número 1. Bien, ¿cuál es el primer teorema que vamos a aprender el día de hoy? El primer teorema que vamos a aprender es acerca de los ángulos internos de un triángulo. Entonces decimos lo siguiente. Teorema número 1. La suma de los tres ángulos internos. La suma de los tres ángulos internos en todo triángulo, decimos ahí que es igual a 180 A 180 grados. Muy bien. Ese es el primer teorema. Que la suma de los tres ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. Y para aplicar el teorema, vamos a ver los ejemplos de la página 31. Voy a explicar, para mandar las respuestas? voy a explicar dos ejercicios. Voy a explicar el ejercicio 2 y el ejercicio 4. El número 1 y el número 3 van de tarea. 1 y 3 van de tarea, ya la tarea está en la plataforma. Así que a estar atentos. Vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, calcular el valor de beta en el triángulo. Observemos los tres ángulos. Como tú ves, los tres ángulos están dentro del triángulo. A eso se denominan ángulos internos. Y para calcular el valor de beta, tenemos que aplicar el teorema número 1, que nos dice que la suma de los tres ángulos internos, es decir, si yo sumo beta más 130 grados más 25 grados, la suma de los tres ángulos internos, ¿esto a qué es igual? Es igual a 180 grados, aplicando el teorema número 1. Bien, entonces, al sumar 130 más 125, ¿cuánto se obtiene? 155. Entonces yo diré que beta más 155 grados equivale a 180 grados. Bien. Y el 155 que está sumando al beta, al resolver la ecuación, Pasa a restar. al otro miembro de la ecuación a restar. Y ahí restaríamos 180 180 grados grados. menos 155 grados es igual a 25 grados. Muy bien. 180 grados menos 155 grados, como bien lo has calculado, equivale a 25 grados. Entonces, aplicando el teorema número 1, la medida del ángulo beta es igual Es a igual a 25 25 grados. grados. Muy bien, niños y niñas, ahí está la aplicación del teorema. Vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes, entonces ahora para calcular en la número 4 el valor de alfa en el triángulo hay que identificar los tres ángulos internos. En este caso, el primer ángulo interno es 37 grados, el otro ángulo interno es alfa, y ahí veo este ángulo interno que tiene forma de un cuadradito. ¿Cuánto mide ese ángulo interno? ¿Ah? ¿Cuánto mide este ángulo interno? 90 grados. 90 grados, así es, porque es un ángulo recto, y el ángulo recto mide 90 grados. Aplicando el teorema número 1, entonces diré que la suma de los tres ángulos internos, vayan trabajando conmigo, alfa más 37 grados más 90 grados, la suma de los tres ángulos internos por el teorema número 1 debe ser igual a 180 grados. Muy bien. Y al resolver la ecuación, ¿cuánto es 37 grados más 90 grados? 107 grados. No es 107, sume bien. ¿Cuánto sería?
37 más 90 grados es 127. 127. 127. ¿Cuánto es? Bien claro, Es muy bien. igual. Y eso es igual a 180 grados. Bien, estudiantes. Ahora, al resolver la ecuación, el ángulo de 127 pasa al otro miembro de la ecuación a restar a 180 grados. Y al calcular la diferencia de 180 y 127 grados, ¿cuánto se obtiene? 53. Entonces, la medida del ángulo alfa es igual a 53 grados. Y ahí hemos aplicado el teorema número 1, en el cual me indica que la suma de los tres ángulos internos en todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Vayan trabajando, niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora para resolver el problema 5 y 6, ahí tenemos que aplicar el segundo teorema fundamental de los triángulos, que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Atentos, por favor. ¿Qué nos indica el segundo teorema fundamental de los triángulos? Para ello observemos los ángulos en el ejercicio número 5 y 6. Díganme ustedes, ¿esos ángulos se están formando dentro del triángulo o fuera del triángulo? Díganme ustedes, ¿dónde se forman esos ángulos? Fuera del triángulo, fuera del triángulo. Fuera del triángulo. A eso se denominan ángulos externos. Y para los ángulos externos de un triángulo está este teorema, que nos dice lo siguiente, que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo, la suma de Deben los ser tres igual a ángulos 360 grados. externos de un triángulo, muy bien, equivale a 360 grados. Muy bien. Teorema número 2. La suma de los tres ángulos externos de un triángulo equivale a 360 grados. Y para ello vamos a resolver el ejercicio 6. Y el número 5 queda para ustedes de tarea. Veamos el número 6. Como hemos apreciado ahí en la número 6, el ángulo de 37 grados, el ángulo de 160 grados y el ángulo θ se forman fuera del triángulo. Esos tres ángulos son ángulos externos. Y según la propiedad me dice que si yo sumo los tres ángulos externos, es decir, sumamos ahí el valor de θ más 37 grados, vayan trabajando conmigo, más 37 grados, más 160 grados, la suma de los tres ángulos externos equivalen a ¿cuánto? A 360 grados. Bien, entonces lo que hacemos es resolver la ecuación. Al resolver la ecuación, ¿a cuánto equivale 37 más 160? Ahí equivale a ¿cuánto? 37 más 160. 197. Muy bien. Y el 197 que está sumando en este miembro de la ecuación, al otro miembro, ¿cómo pasa? Restar. A restar, muy bien. Entonces, la medida del ángulo θ será igual a 360 grados menos 197 grados. Menos 197 grados. Teacher, Pero Dígame, los demás ángulos, ¿cuál de más, los demás ángulos, a qué te refieres? o sea, como a esto me refiero, miren cámara. A estos ángulos, miren. A los que están acá, miren. Miren los ángulos que están acá, los que yo le mayisqué. Ah, no, pues muy sencillo. Cuando hablamos de ángulos externos de un triángulo, nos referimos a los ángulos que se forman según la proyección de los lados. ¿Sí? Según la proyección de los lados del triángulo. Cuando tú proyectas los lados del triángulo. ¿Sí? La pregunta es,
¿Cuál es el valor de tita ahí? 163 grados, 163. profesor. Ahí está, 163 grados. Bien, ahí hemos aplicado el teorema número 2, el cual me indica que la suma de los tres ángulos externos de todo triángulo equivalen a 360 grados. Vayan trabajando, niños, ahí. Bien, estudiantes, ya estamos en la página contigua. El número 7 viene a ser de tarea. Y ahora vamos a resolver con ustedes el problema número 8. Observa los ángulos en el ejercicio número 8, en el cual te pide indicar el valor de beta en el triángulo. Si tú ves beta, beta es un ángulo externo. Ahí también ves a 120 grados que es un ángulo externo. Y también este ángulo que está en la parte inferior es un ángulo externo. Pero este es un ángulo recto. Y tú sabes que todo ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. 90 Entonces, grados. si yo quiero conocer la medida del ángulo beta, sabiendo que estos tres ángulos son ángulos externos al triángulo, entonces yo tengo que aplicar el teorema número 2, en el cual me dice que la suma de los tres ángulos Beta más externos, 120 grados más 90 grados es igual a 360 grados. muy bien, ahí estás aplicando la propiedad. Vayan trabajando, niños, en casa. Ustedes escriben más rápido que yo con la computadora, así que vamos resolviendo. La suma de los tres ángulos equivalen a 360 grados. Bien. Entonces, resolvemos la ecuación. Ahí decimos que la medida del ángulo beta sumado con... ¿Cuál es el resultado de 120 más 90? 210 grados. 210 grados. La suma de beta más 210 grados equivale a 360 grados. 360 grados. Muy bien. Y ahí, al resolver la ecuación, el valor de beta, el que está sumado con 120, ese 120... 360 menos 210. Muy bien, pasa al otro miembro de la ecuación a restar. Y 360 menos 210 grados. 150 grados, profesor. Perfecto. La medida del ángulo beta es igual a 150 grados. Y para ello aplicamos el teorema número 2, que me decía que la suma de los tres ángulos externos en todo triángulo equivale a 360 grados. Bien, ahí está el desarrollo del teorema número 8. Bien, estudiantes, ahora vamos a ver el tercer teorema. El tercer teorema que se aplica sobre un ángulo externo. Y el teorema nos indica lo siguiente. Copien conmigo. El teorema nos dice que el ángulo externo de un triángulo equivale, el ángulo externo de un triángulo equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Ese es el teorema número 3. El ángulo externo de un triángulo equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Y para entender este teorema número 3, vamos a resolver el ejercicio 10 y el número 9 queda de tarea, al igual que el número 11. El número 9 y el número 11 quedan de tarea. Vamos a aplicar el número 9. Así que, por favor, presten atención porque es súper sencillo. Lo primero que tenemos que identificar para aplicar este teorema es si en el triángulo, en la figura que me dan, hay un ángulo externo. Díganme ustedes ahí, ¿quién es el ángulo externo? En la número 10. El ángulo externo, ¿quién es? 75 grados. Este es el ángulo externo.
75 grados es el ángulo externo. Y ese ángulo externo, según la definición, ¿a qué debe ser igual? Según lo que hemos definido. Me dicen que el ángulo externo debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Es decir, a la suma de 30 y de alfa. Es por eso que cuando voy a resolver aplicando la propiedad, sumamos los dos ángulos internos. ¿Quiénes son los dos ángulos internos? Alfa. Alfa y 30 grados. Entonces sumamos alfa más 30. La suma de esos dos ángulos internos tiene que ser igual a ¿cuánto? A 75 grados. A la medida del ángulo externo, que es 75 grados. Los dos ángulos, la suma de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo externo equivalen a 75. Y ahí resolvemos la ecuación. El 30 que está sumando al alfa, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. Muy bien, a restar. Sería 75 menos 30. Así es. 75 grados menos 30 grados, alfa es igual a 45 grados. Muy bien. En este caso, alfa equivale a 45 grados. Y ahora bien, ustedes lo primero que tienen que hacer para resolver, aplicar este tercer teorema, identifica quién es el ángulo externo. Es lo primero que tienes que hacer. Por ejemplo, en el ejercicio número 9, ¿quién es el ángulo externo? Tita. Ese es el ángulo externo. Y según la definición, ¿qué me dice? Que el ángulo externo del triángulo equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que lo primero que tienes que identificar es quién es el ángulo externo. El ángulo externo, según la definición, equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes, y para terminar, como les dije, nosotros tenemos que identificar quién es el ángulo externo. En este caso, el ángulo externo, ¿quién es? Es 80 grados. Y ese ángulo externo equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Es decir, a la suma de θ más 60. Entonces, al sumar el ángulo θ más 60 grados, eso va a equivaler al ángulo externo. Y en este caso, el ángulo externo, ¿quién es? 80 grados. 80 grados. El 60 que está sumando al ángulo θ. Vas a restar, profesor. Por lo tanto, al calcular 80 menos 60 grados, ¿a cuánto 20 grados. Tita es igual a 20 grados. Así es. Y ahí hemos aplicado el tercer teorema. Profe, la usa la deja dice que la suma de los... El ángulo externo equivale a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Muy bien, niños y niñas. Hasta ahí. Profe, cuídese. ¿La usa la deja de tarea? Que tenga Sí. la 11 de tarea. 11 de tarea también. Profesor, ya hice toda la tarea. Muy bien. Sí, profesor, ya terminé.